Shalom Alejem, Mahim Yekarim, que la paz esté con ustedes, amados hermanos. Soy la Mora Marina Pérez Rosas, del Ministerio Yeshua Yamí, la mora del Ben Midrash Et Hayim, la congregación Árbol de Vida o la Casa Estudio Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy voy a empezar una serie de cursos que, como verán en el título que vieron, le he llamado Devarim. Devarim sabemos que significa palabras, pero Devarim también significa cosas. Así que esta va a ser una serie de estudios que voy a estar trayendo, donde vamos a estar aprendiendo no solamente palabras, sino cosas como frases, artefactos, artículos, es decir, todas cosas importantes que las encontramos en las escrituras y sobre todo de las raíces hebreas, cosas que a veces no entendemos en el Brit Hadashah porque es muy importante conocer la cultura. Así que de esto se trata este ciclo de cursos, de estudios que voy a estar trayendo. La primera que voy a traer el día de hoy es acerca Hechos 1:12. Así que voy a leer y les voy a explicar acerca de lo que significa esto, porque como lógicamente leemos y a veces no entendemos lo que estamos leyendo, porque como le digo, tenemos que conocer la cultura, la tradición y las leyes, incluso las leyes de los rabinos, las leyes, la halajá que existía en el primer siglo, es muy importante para poder entender con lo que todos los talmidim de Yeshua, todos los shalías, todos los apóstoles lidiaban con los maestros de la ley, con los fariseos, en fin. Así que vamos a leer Hechos 1:12 y de esto se trata el estudio. Este es un estudio corto, estos estudios van a ser cortos, vamos a aprender, como dije, solamente palabras o frases y algunas cosas. Así que vamos a Hechos 1:12. Yo leo de la textual. Sé que no sé cómo estará en otras escrituras, en otras Biblias, pero hay variedad en las Biblias, como vemos, cómo traducen. Así que estamos en el capítulo de Hechos, el capítulo número 1. Ya nuestro Mashiach ha subido a los cielos. Y en ese momento el verso 12 dice: entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Así que camino de un sábado. Esta frase es la que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué significa camino de un sábado? Así que por eso les voy a poner aquí para que vean cómo se le conoce la frase en el hebreo. En el hebreo, cuando ustedes van a un Brit Hadashah en hebreo, ustedes van a encontrar que la frase aparece Kederech Tehum Shabbat. Derech sabemos que es camino. Kederech quiere decir como el camino. Tehum es la palabra para permitido, Shabbat. Quiere decir que esto es esta frase, camino de un sábado, era la distancia que era permitido para ellos de caminar en un día de Shabbat. Así que lógicamente, ¿quién había determinado ese límite que ellos podían tener para no profanar el Shabbat? O sea, había un límite de camino que ellos podían hacer en el Shabbat sin profanarlo. Lógicamente sabemos que fueron los maestros, los rabinos, la halajá, la que determinó cuánto era permitido caminar en Shabbat. Así que, ¿de dónde es que ellos hagan esa línea? Vamos a aprender el día de hoy. Porque yo quiero algo que entiendan. Los sabios de la Torá, los rabinos, todos en sus leyes que ellos dieron de halajá, lógicamente hay muchos que son el entendimiento que ellos tienen de los pasajes, de las cosas que ellos se leen en las escrituras, pero muchas veces, la mayoría de los casos, ellos usan pasajes bíblicos para asegurar de que están enseñando algo, o sea, para validar más, vamos a decirlo así, para validar por qué determinan cierta halajá, cierta ley. Entonces está basado en las mismas escrituras. Así que como verán acá, como les dije, camino de Shabbat, el Kederech Tehum Shabbat significa, era la distancia que era conocida como 2000 codos, un poco menos de media milla. Era la distancia que es permitido, como dije, de acuerdo a la halajá. Y como dije, es muy interesante porque esta frase la encontramos nada más y nada menos que en el mismo Brit Hadashah. En el mismo Brit Hadashah es que encontramos. Eso nos demuestra, amados hermanos, la influencia que tenían los rabinos, los sabios, entre los apóstoles, entre los talmidim, entre todo el pueblo de Israel. Ellos respetaban las leyes de los sabios, a veces había confrontaciones, y es lo que vamos a ver el día de hoy, porque realmente nosotros vamos como nos vamos a dar cuenta en los próximos estudios también, Yeshua muchas veces respetó la halajá, no estuvo en contra, otras veces estuvo en contra, y es cuestión de que nosotros podamos aprender para poder entender un poquito más. Así que vamos a ver de dónde es que, como dije, eso se trataba de un límite de 2000 codos, que como dije era más o menos como media milla,
decía que era permitido el caminar en Shabbat, que los sabios habían hecho esta regla de que es lo que era permitido caminar en Shabbat. Pero ¿de dónde es que ellos sacan esa línea? ¿De dónde es que ellos van a decir esto es lo que se puede permitir caminar? Vamos a leer 3 pasajes. El primero está en Shemot 16:29. Así que vamos a ir a Shemot, al libro de Éxodo 16:29. En este caso no necesito enseñarles el hebreo porque solamente vamos a leer el español y con eso nos va a bastar para poder entender. Así que estamos en Éxodo 16:29. Entonces, vamos a explicar, dice, mirad que Yahweh os dio el Shabbat, por tanto en el 6º día os da pan para 2 días, que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el 7º día. Lógicamente, este es uno de los versos de más controversia, y no controversia como por decirlo así, sino ese que ha ocasionado que tristemente en el judaísmo ortodoxo, sobre todo, lo toman tan al pie de la letra, pero como voy a explicar de qué se trata ahora, ¿cómo se llama? Es de que las personas del pueblo judío, los judíos que están en lugares donde no tienen una sinagoga, donde ellos pueden ir caminando, no pueden manejar, no pueden hacer, entonces no van y no salen de su casa en todo el Shabbat. Entonces, en realidad el Shabbat se ha convertido de verdaderamente para ellos como algo un poco incómodo, porque es como un encierro el que están en su casa, y yo conocí hermanas judías que se sentían como una carga, que no era un gozo para ellos el Shabbat porque no podían hacer nada, estaban encerrados en su casa y en fin, pero bueno, así que vamos a continuar y vamos a ver otros pasajes, porque como verán, este es el primero más o menos de donde ellos van a hacer limitar lo que es el caminar en un Shabbat. Vamos a leer el siguiente lo encontramos en Bamidbar, en Números 35:5. Números 35:5. Números 35:5. Bamidbar 35:5. Y dice, mediréis 2000 codos fuera de la ciudad. Mediréis 2000 codos fuera de la ciudad por el límite oriental, 2000 codos por el límite sur, 2000 codos por el límite occidental y 2000 codos por la parte norte, quedando la ciudad en el centro. Esto será de ellos como pastizales para las ciudades. ¿De qué está hablando? Está hablando de la ciudad de los levitas. Entonces, como se trata de la ciudad de los levitas, eso es lo que ellos permitieron que, acá está, miren, más o menos lo que ellos le era permitido, caminar. Así que ellos tenían un límite, la ciudad de vida estaba en el centro, y como verán tenía 1000 codos, 2000 codos, por el límite sur, los 2000 codos, y eso es lo que, de ahí que ellos sacan que era permisible caminar en el Shabbat 2000 codos. Así que claramente estamos viendo que, como dije, lo sacaron de las mismas escrituras. Y vamos a leer un último pasaje que lo encontramos en Yehoshua, en Josué 3:4. Josué 3:4. Para que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto no habéis pasado antes por este camino, pero no os acercaréis a ella, sino que habrá entre vosotros y ella una distancia como de 2000 codos. Ahí encontramos los 2000 codos. ¿Y de qué se trata esto? Les voy a explicar. ¿Dónde estamos aquí? Ahí está. Se trata nada más y nada menos que la distancia que había que ver entre el arca del pacto y el pueblo. Así que hemos visto en los primeros 2000 codos que vimos eran las porciones de tierra para los Kohanim, para los levitas, y ahora estamos viendo que esta es la distancia que tenía que haber entre ellos, entre el arca y el pueblo. Es de ahí que ellos determinan que esta medida de 2000 codos era algo permisible a caminar en un Shabbat. Así que como verán, esto es importante, es interesante porque, como dije, vemos que su halajá, sus reglas, no son sacadas del aire, por decirlo así, sino lo sacan de las mismas escrituras. Y lógicamente, en las ciudades levitas, ellos estaban dentro de la ciudad, es lo que ellos podían caminar dentro de la ciudad, entonces de ahí que ellos determinan que el pueblo podía caminar en un Shabbat un máximo de 2000, o sea, un límite, vamos a decirlo, de 2000 codos. Así que eso es lo que significa la frase camino de
un Shabbat. Es la medida exacta que era permitido caminar en un Shabbat. Y eso es muy interesante, amados hermanos, porque nosotros vamos a ver que Yeshua, nuestro Mashiach, como dije, siempre ha estado opuesto a la halajá. Más adelante voy a explicar voy a traer otra clase acerca del lavamiento de manos. Si Yeshua está poniendo, porque vemos que en ese pasaje dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos de acuerdo a la tradición de los ancianos? No es que ellos no lo hicieran, sino tenemos que aprender de qué se trata, qué es lo que está hablando para poder entender. Y así pasa con muchos pasajes que encontramos en el Brit Hadashah. Sin el conocimiento de la cultura, de la mentalidad, de la halajá, a veces no podemos entender. Ahora, en este último pasaje, el primer pasaje que leímos, que se trata del maná, que es de recoger el maná, esto quiero que entendamos un poquito. ¿Por qué se hizo esa prohibición de no salir de su casa de Shabbat? Eso se trataba nada más del tiempo que estaban ellos en el desierto, cuando el maná descendía y era para que las personas no salieran en Shabbat a recoger el maná. Y es por eso que de ahí es que se hizo la prohibición de que nadie salga de su casa en Shabbat. En realidad lo que está atrás de todo esto, porque como siempre, amados hermanos, nosotros tenemos que leer el contexto, y vamos a darnos cuenta que en el contexto se trata de eso, de personas que salieron y el Eterno da esa regla que se trata en el desierto cuando caía el maná. Pero ya ahora ya no estamos en el desierto, no cae maná y no es un pecado ni es estar en contra de la Torá, salir del Shabbat de sus casas, amados hermanos. Entonces, tristemente, como dije, mucha ortodoxia ha influenciado que las personas piensan que es quebrantar la Torá del Eterno al salir a la casa del Shabbat, y eso no es así, amados hermanos. Así que nosotros tenemos que aprender a valorar, a tener, ¿cómo se dice?, una balanza en lo que es permisible y lo que no es permisible. Nosotros sabemos, la Torá misma nos especifica qué es lo que es prohibido, qué es lo que no debemos hacer, pero como estamos viendo acá en este contexto, si quieren vamos a leer un poquito acerca del contexto de Shemot 16 para poder corroborar lo que estoy diciendo, para que vean que esto se trata de cuando el maná comenzó a caer. Y entonces es por eso que se pone esta halajá, o mejor dicho, esta prohibición que pone el Eterno, que la convirtieron en una halajá los rabinos. Voy a leer Éxodo 16, empezando el verso 23. Y dice, y él les dijo, esto es lo que Yahweh ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat santo para Yahweh. Lo que habéis de hornear, hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que sobre, depositarlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana como Moshe había ordenado, y no hedió ni hubo en él gusano. Esto es increíble, amados hermanos. Ustedes nunca se han puesto a pensar este milagro tan grande, que el maná, si ellos recogían más de la cuenta, se podría, les haría gusanos al día siguiente, pero milagrosamente en el Shabbat ellos recogían doble porción y no se malograba. Eso es lo que es increíble, amados hermanos, porque eso es lo que es el Shabbat. El Shabbat no solamente es la señal entre el Eterno y su pueblo, sino el Shabbat nos ofrece a nosotros doble porción, bendición, donde ocurren milagros y cosas, y el Eterno tiene cosas maravillosas para nosotros, porque somos fieles a su pacto, sobre todo al Shabbat, que es algo tan importante de tener al Eterno como nuestro Elohim, porque esa es la señal entre Él y nosotros, el Shabbat. Pero bueno, vamos a seguir diciendo, dice el verso 25, y Moshe dijo, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Yahweh. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero en el 7º día el Shabbat no lo habrá en él. Dice, sin embargo, aconteció que algunos del pueblo, ahí está, salieron a recoger en el día 7º y no encontraron. Por lo que Yahweh le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis torot, mis leyes? Dice, mirad que Yahweh os dio el Shabbat, por tanto en el 6º día os da pan para 2 días. ¿Y usted cree que el Eterno habla para toda la eternidad por siempre sus palabras? Por supuesto que sí. Él nos da pan, esa es la promesa que tiene. Pan, nos va a dar pan para 2 días cuando guardamos el Shabbat. Mira lo que dice. Dice, nos da pan para 2 días, que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el 7º día. Y reposó el pueblo en el 7º día. Así que, como verán, es el contexto de lo que estamos viendo, que ellos no debían salir de su casa en el Shabbat, porque se trataba de no salir a recoger el maná. Eso es lo que trata. Así que tenemos que entender que para poder aprender, amados hermanos, contexto es muy importante. Así que no podemos hacer de un verso y hacer toda una teología de un verso. Es el contexto que debemos aprender. Así que bueno, espero que ya les haya aclarado un poquito
la frase camino de un sábado, ya sabemos que se trata de una halajá rabínica, que era el límite permisivo, o sea, la medida permitida de caminar en un Shabbat sin profanarla, que era de 2000 codos. Así que bueno, como dije, esta ha sido la primera clase de Devarim, que no se trata del libro de Devarim, sino como dije, vamos a aprender palabras o cosas, porque la palabra, como dije, Devarim significa también cosas. Así que bueno, amados hermanos, que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde, como siempre, en la pantalla aparece mi correo, para cualquier duda que ustedes quieran consultarme, no duden en escribirme, yo con mucho gusto, en el tiempo que lo permita, podré contestar sus preguntas que tienen. Muchos hermanos me escriben y de verdad que me alegra poder estar en contacto con los hermanos. Así que, amados hermanos, a estudiar nuestras sagradas escrituras y sobre todo no dejen de guardar el Shabbat, porque ya saben las promesas tan bellas que tenemos en el Shabbat, con nosotros los guardamos. Así que, amados hermanos, será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde y el Eterno les dé su shalom, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento en Yeshua, nuestro Mashiach. Shalom.